que nos están acompañando. Muchas gracias a todos de nuevo y muy buenos días. Este es un tema muy bueno porque justo en estos recientes días, últimas 2 semanas, cuando menos, hemos tenido conversaciones con directivos, ejecutivos, personas que tuvieron la oportunidad de estar de viajes, de vacaciones, y siempre tienen una pregunta, les hago una pregunta: oye, ¿y cómo está el negocio ahora que volviste? Y bueno, hay respuestas, como se podrán imaginar, de todo tipo, ¿verdad? Unas muy buenas, otras más o menos y otras así como que no bien. Entonces, este es un tema, por lo tanto, relevante debido a que siempre es bueno saber si yo me fui de vacaciones, qué eso pudo haber ocasionado para bien o para mal en mi negocio. Entonces, siempre preguntamos, ¿y tu empresa está bien? Ahora vamos a compartir, yo voy a compartir con ustedes 5 puntos que son claves para como directivo o como dueño debes de hacerte siempre al volver de forma automática al hacer una revisión de tu negocio. Y aquí te voy a compartir 5 elementos claves. Esta plática va a durar aproximadamente 30 minutos, normalmente es lo que duran estas charlas. Si hay preguntas al final, con mucho gusto podemos estar un rato más para contestarlas. Así que adelante, vamos a empezar. 5 preguntas entonces. Estas son las preguntas importantes. ¿A qué conceptos o en qué temas debo yo como dueño directivo estar pendiente cuando regreso de un viaje? Uno, sin duda, es la caja, ¿verdad? Vamos a ver a detalle cada uno de estos elementos, los vamos a ver a detalle. Otro punto son los clientes. Otro tema tiene que ver con la ejecución, con la operación, con el manejo de las cuestiones relacionadas con el tema de producción, operación, etcétera, ¿no? Otro muy importante es el equipo. En mi equipo con el que yo trabajo, el equipo de colaboradores, cómo está, cómo quedó, cómo trabajaron, etcétera, ¿no? Y hay uno muy importante, este que pongo al final, no por que esté al final es el menos importante, sino es súper relevante, que es el tema de los riesgos. Ustedes saben que hay varios asuntos que están conectados con los riesgos que en los negocios siempre existen. Por lo tanto, es bueno saber al volver cómo están esos puntos, si están en control o no están en control, si se mitigaron o no se mitigaron. Entonces, una revisión de regreso para recuperar control, velocidad y foco. Fíjense, control, velocidad, que es la cadencia del negocio, y el foco, que es dónde estamos ahorita. El mayor riesgo no ocurrió, y esto es interesante, mientras tú estabas fuera. Ocurre cuando regresas y asumes que todo sigue igual. Durante tus vacaciones, la empresa produjo una prueba de estrés real. O sea, se puso a prueba el negocio, en pocas palabras. Tomó decisiones sin ti, o las pospuso, fíjense, o las tomó o las dejó para que cuando tú llegaras. Atendió clientes sin tu intervención o se crearon problemas por eso. Consumió caja, inventario y tiempo. ¿Rotó el inventario o no rotó? Mostró qué tan fuerte es el sistema y dónde depende todavía de ti. Esto es muy, así como que un indicador interesante. Mostró qué tan fuerte está el sistema del negocio, la empresa, el proceso y todo esto, y dónde todavía no está lista para trabajar sin ti. Son preguntas muy buenas. Pregunta para ti. Si hoy te ausentaras, por ejemplo, otros 30 días o otros 15 días, depende, yo creo que algunos jamás tomarían 30 días, pero 15 días casi seguro, mínimo una semana. ¿La empresa crecería, se mantendría o se frenaría? Esa es una buena pregunta. Yo conozco personas que tienen negocios desde hace 40, 30 años exitosos, que facturan muy bien, no se pueden ir 2 semanas, una semana no se pueden ir, porque se frenaría todo. No regreses a revisar pendientes, regresa a revisar el sistema. Ese es el punto de, vamos a darles elementos para que vayan tomando en consideración esto. Hay empresarios que verdaderamente, si se van, la empresa casi se detiene o entra en caos. Perdón, me equivoqué aquí, déjenme volver a la presentación, ahí está. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver el siguiente tema.
30 minutos para recuperar el control ejecutivo. Fíjense, una secuencia diseñada para decidir, no para informar. Esto está puesto en horas, o sea, cuánto tiempo, en minutos, perdón, cuánto tiempo tardo en cada cosa. La prueba del estrés, ¿qué reveló tu ausencia? O sea, que empieza a preguntar. El tema de caja, ¿qué cambió en tema de liquidez? O sea, ¿qué cambios hubo en cuanto al punto de liquidez? Como decimos, ¿hay dinero o no hay dinero? ¿Se paró o no se paró? En cuanto a clientes, ¿qué cambió en cuanto a la demanda de clientes? ¿Creció o no creció? ¿Se estancó o no se estancó? ¿Hay nuevos clientes o no? En el tema de ejecución, ¿qué se movió o qué se atoró? Esto es interesante, ¿eh? O sea, hay que estar siempre cuestionándonos estos puntos. Número 4, en cuanto al equipo, ¿quién de mi equipo respondió correctamente? ¿Quién de plano no pudo? Si no estuve yo. Número 5, ¿qué amenaza apareció? Hablando de riesgos, ¿hay alguna novedad interesante en cuanto al punto de cosas claves? ¿Hay alguna amenaza que apareció? Mercado, finanzas, laboral, etcétera. Y la parte final es, ¿qué decisiones debo de tomar? Y aquí es salir con 3 decisiones, pero con 3 responsables y con 3 fechas. De esa manera yo puedo decir, tengo 72 horas de acción, 3 días para trabajar en aquello que estuve viendo, los 5 puntos que mencioné, cuáles de ellos requieren una atención especial, inmediata, y poner ahí a responsables y fechas. Esto es interesante, por lo tanto, el tablero de regreso. Aquí es donde tú tienes que estar cuidando, por ejemplo, 5 clientes, 5 lentes, perdón, los que ya vimos ahorita. Esos lentes te los pones y checas cada uno de ellos y te haces una pregunta. ¿La empresa está mejor controlada que antes de que yo me fuera? En esos 5 puntos que mencionamos ahorita, la pregunta es, ¿estoy mejor en control antes de que me fuera la empresa ya ahorita que vuelvo? ¿Cómo está en esos temas? Te pones un lente, otro te lo cambias, son 5. Y aquí les pongo una gráfica muy buena, que es la parte tuya como centro de control de todo, volviendo al punto de cada uno de los claves que ya mencioné. Si una de las 5 está en rojo, de las que voy a mencionar, de las que ya mencioné, el CEO no está de regreso, solo está de vuelta en la oficina, pero todo sigue igual como antes en términos de cosas que no se habían hecho bien. Número 1, la caja. Hay que revisar la caja, liquidez y capital de trabajo. 2, clientes, ingresos, margen y señales que tienen que ver con la parte de conexión con los clientes. Número 3, la parte, el punto de ejecución, prioridades y cuellos de botella. Como comentaba, hay personas que son tan controladores que con una semana que se vayan entran en caos y hay cuellos de botella por todos lados. Número 4, el equipo, tus colaboradores tomaron decisiones, te rinden cuentas, la accountability te rinden cuentas. Y la otra pregunta ahí dentro del equipo es, ¿tengo el talento correcto para las funciones y responsabilidades que la empresa requiere? Y número 5, el tema de riesgo, que es algo muy importante que tenemos que tener bien cuidado siempre, toda la vida, pero cuando me voy de vacaciones, haberme ido antes de, quiere decir checar que todo, antes de que yo me vaya, checar todo y luego volver a revisar cuando estoy en la oficina nuevamente, checar qué hubo de exposiciones, qué riesgos hubo, cómo se mitigaron y ver los próximos 30 días cómo están las cosas relacionadas con eso. Siguiente punto, la caja, ya uno por uno, vamos a ir viendo. Primero revisa la sangre del negocio. Tú sabes que el dinero es la sangre del negocio, la liquidez, el cash. La venta puede verse bien y aún así
la empresa haber perdido oxígeno. Cuando pierdes ingresos, pierdes oxígeno. Todo el mundo lo sabemos perfectamente, eso nos pasa en todos los negocios. Ahí hay que revisar el saldo de caja contra el día previo cuando yo salí. La cobranza, días de cobrar o por cobrar vencidos y 10 cuentas que expliquen el cambio. Ahí vamos a ver las cuentas más importantes, siempre hay que atenderlas, el famoso 80-20. Los pagos, los que tengo pendiente de pagar, que es crítico, los compromisos no previstos y el dinero liberado de inversiones o temas relacionados con capital. El inventario, trabajo en proceso, o sea, esto es cuánto dinero tengo antes de que yo me fuera guardado en inventario y cuánto se movió cuando yo regresé, qué sorpresas tengo ahí. Tú sabes muy bien que el inventario es capital y cuando no se mueve me cuesta. ¿Cuánto se movió y si creció? Es decir, si compraron, porque a veces entra la gente en pánico y compra sin autorización. El forecast de caja de 13 semanas es clave. Base, presión y contingencia. Tener un presupuesto bien amarrado por días, por semanas, es muy importante en el negocio para saber cómo voy a manejar la parte relacionada con liquidez. Lo que puedes perder, aquí es los semáforos. Capacidad de pagar, negociar e invertir. Una crisis de caja convierte decisiones estratégicas en decisiones de supervivencia. O sea, a veces ando pensando yo en que el dinero no me alcanza ni para sobrevivir. Y cuando regreso me encuentro cosas como esas. Hay un semáforo que debo de revisar siempre. Lo que está en verde es la caja que esté bien, de acuerdo al plan, las cuentas por pagar y por cobrar que estén estables. Eso es operación. Cuando está en amarillo es que tengo caja apenas para el 5 al 10% del plan de trabajo cotidiano. Ahí tengo que intervenir. Y cuando está en rojo es cuando la caja no me alcanza ni para los pagos que tengo vencidos. Ahí es donde tengo que checar, congelar y ver cómo voy a manejar la política de correcciones en términos de manejo del dinero. Bien, siguiente punto. No preguntes cuánto vendimos, pregunta qué cambió. Estamos hablando ahora de clientes. El regreso es el momento de detectar señales antes de que aparezcan pérdidas y ganancias. Ventas y margen contra plan, no solo la facturación. Yo me he encontrado clientes que sacan producto a crédito, por ejemplo, o con confianza de los clientes y no les facturan. Top 10 de los clientes pedidos, cancelaciones, descuentos y reclamos. El pipeline, cómo está el proceso, el embudo de ventas. Hay oportunidades que avanzaron, se enfriaron o desaparecieron. Ayer estábamos en una reunión con una empresa alemana muy importante, justo, y veíamos cómo el pipeline no les va a alcanzar para cubrir sus necesidades de las metas de ventas de los próximos 3 meses. O sea, no tienen previsto cómo poder lograr las metas porque no tienen propuestas de clientes ya madurándose para que luego se decidan en un sí en un periodo de tiempo de un mes. Precio, si hemos hecho concesiones otorgadas durante la ausencia, o sea, personas que a veces quieren vender de mi negocio bajando el precio sin haber hecho un análisis correcto de la famosa rentabilidad de la línea del producto. Voz del cliente, 3 conversaciones directas con cuentas estratégicas. Ahí es importante que tú tomes nota cómo vas con los clientes, sobre todo aquellos que son las cuentas clave de negocio. Bien, señales en este asunto de clientes en cuanto a decisiones y todo esto que hemos visto. Si el volumen mejoró o el margen bajó, revisar precio y la mezcla. Si el pipeline, o sea, el embudo, está bajando, activar su recuperación comercial, hablar con la fuerza de ventas inmediatamente y ver cómo le vamos a hacer para que cada vendedor o cada ejecutivo o cada canal de venta que tenemos esté activo para la recuperación comercial. En cuanto a las quejas, si subieron, yo lo que siempre recomiendo es que hagan como un cuarto que le llamamos el war room de servicio, a ver qué está fallándonos, en dónde están los puntos claves, por qué hubo quejas que se incrementaron este periodo de tiempo, a qué se debieron y cuáles son las razones. Y el tema, si subieron los descuentos, tener mucho cuidado porque hay que reponer autoridad comercial. O sea, no es bueno, y a veces se los comento a mis clientes, ten mucho cuidado del criterio que usas para dar descuentos, porque no siempre es
marca esto, no una autoridad tuya en el mercado. Hay que tener mucho cuidado cuando sí y cuando no, con estrategia. Lo que puedes perder entonces, si no cuidas bien el tema número dos que ya vamos viendo aquí, es margen, cuentas claves y meses de crecimiento antes de que te des cuenta. Como mencionaba ayer en una junta, justo fue el tema de prospección. Estábamos hablando de que no les va a alcanzar en los próximos meses para el crecimiento y logro de metas que se habían planteado. Ustedes tienen que tener el feeling de todo eso. La parte de ejecución es el número tres. Revisa dónde se frenó la estrategia sin ti. Las vacaciones revelan si la empresa tiene el sistema de ejecución o solo obedece órdenes del CEO. O sea, si la empresa, ya sabemos, se paró en varios temas relacionados con ejecución, quiere decir que tú eres la piedra angular y si tú no estás, no funciona, no jala el negocio, no se maneja de manera automatizada con procesos ya establecidos bien de manera institucional. Entonces hay que ver cuál es la prioridad, donde el dueño participa, qué fechas, cuáles son los KPIs, los indicadores de negocio y dónde estuvo el bloqueo. Ahí es donde tú tienes que clavarte muy bien en estos días que vas llegando de vacaciones. Revisa solo las 5 iniciativas que más valor mueven. No te vayas a todo, vete a los puntos clave del negocio de la ejecución. Identifica hitos vencidos y decisiones pendientes. Separa retraso operativo de bloqueo ejecutivo, que es muy diferente. Es decir, a veces lo que falta es gestión, no tanto que hay un retraso de operación, sino que alguien no lo está gestionando para que sucedan las cosas. Hay un responsable que no está cumpliendo con su trabajo. Elimina actividades que consumen recursos sin mover los indicadores de éxito, los KPIs. O sea, quita chamba, trabajo, como decimos, deshierva el jardín, quítale las plantitas que no sirven, que nada más consumen recursos, pero que no mueven la flecha del indicador de negocio. El test de autonomía en este asunto de ejecución. ¿Cuántas decisiones relevantes esperaron tu regreso? Es como que ahí viene el jefe, vamos a esperarnos, llega pasado mañana. O sea, ¿cuántas cosas así se quedaron de 0 a 2 por sistema, de 3 a 5 por dependencia? Y si son 6 o más, es que tú eres el cuello de botella. Cuando se quedan en el sistema guardadas ahí, cuéntales, 3, 4, 5, 6, date cuenta que entonces hay dependencia hacia ti. Hay una empresa que conocemos nosotros que prácticamente te sientas con el dueño, tiene un negocio ya nacional muy fuerte. En menos de 2 o 3 minutos le llegan fácil 6 llamadas de cuello de botella. ¿Qué quiere decir eso? Le digo, que todo depende de ti. Lo que puedes perder entonces si esto sucede es que pierdes velocidad y la pérdida de velocidad se convierte en oportunidades de negocio también que se pierden de manera automática. Muy bien, vamos al número 4. Tu ausencia prácticamente es una auditoría, así les comento. Haz de cuenta que te fuiste y sirve para que hagas una auditoría de tu liderazgo, qué tan bien funcionan las cosas sin ti. Es como evaluar tu labor de líder, a ver si es cierto que el equipo funciona sin ti o prácticamente están esperando que tú resuelvas todo. No evalúes quién trabajó más, evalúa quién decidió bien a tu regreso. Checa quién fue el que decidió bien y observa. Hay buenas señales, te voy a decir cuáles son las de alerta. En decisiones, ¿se tomaron con criterio? La buena señal es que así sería, se tomaron con criterio. Cuando hay alerta es que te esperaron a ti. En el escalamiento, la buena señal sería solo excepciones reales. La alerta sería todo subió de nivel, todo se mandó para arriba. En cuanto al tema de observación, la coordinación, vamos a ver cuál sería una buena señal. Áreas que se resolvieron entre ellos, juntos, en equipo. Y cuando es alerta es que hay silos, hay como tipo pequeños feudos ahí en el negocio, pequeños ranchitos, cada quien en el suyo. Y existe fricción porque cada quien decide de acuerdo a su interés particular. En el tema de rendición de cuentas, accountability, una buena señal es dueños claros. Cada quien sabe lo que tiene que hacer, cómo se maneja y se gestionan esos resultados. Cuando es una señal de alerta es porque hay excusas, no se hicieron las cosas y te van a explicar por qué y te van a dar excusas. Y la ambigüedad, porque la gente no sabe de quién dependía eso, si era mío o era del otro o era del jefe. En la observación del talento,
Una buena señal es que alguien creció. Hay gente que ahora que tú llegas te das cuenta que puede hacer cosas mejores y de mayor responsabilidad. Alguien que se capacitó y se entrenó. Y la alerta sería, un puesto crítico quedó expuesto. Hay gente que evidenció con la falta de resultados que no puede con el trabajo ese. Ahí es donde tú tienes entonces que cuidar las señales de alerta y la pregunta es, ¿quién demostró que puede cargar más empresa y quién demostró que aún necesita tu presencia? Eso es lo que tú tienes que checar en cuanto al tema de la gente y tu equipo. Vamos a la parte de riesgo. Busca lo que cambió mientras no estabas mirando. El riesgo más caro suele ser el que todavía no aparece en los estados financieros y es un riesgo silencioso. Por ejemplo, en el tema de mercado, la palabra mercado me debe de llevar a pensar en riesgos de competencia, precio y demanda. Con clientes, el tema de riesgo es concentración, la pérdida de clientes o la disputa con clientes, pleitos con los clientes. En el tema de operación, el riesgo es la calidad del producto o servicio, llegar a tiempo y entregar a tiempo, y si la empresa cumplió con la capacidad de los compromisos que fijamos con ellos. En el tema de finanzas, los riesgos son la caja, deuda, tipo de cambio, la cobranza. Todos estos elementos tienen que ver con los riesgos que debo tener bien controlados. En cuanto a las personas, los riesgos son, hubo personas clave que se fueron, hay conflicto en áreas y hay fatiga, hay estrés. Y en el tema de la parte legal, ya sabes tú que es importante ver todo lo que es, lo que debo de tener claro, bien establecido en los contratos, todo lo que es el cumplimiento, la parte de seguridad y el tema de continuidad en cuanto a la parte de tecnología, tener todo automatizado. La regla de regreso, todo riesgo nuevo debe terminar en un dueño, una acción, una fecha y un indicador de alerta. Lo que puedes perder si tú no controlas este factor de riesgos es la continuidad, la reputación y la capacidad de reaccionar antes que el problema aparezca. Esos son los temas de riesgo. ¿Qué observa el CEO cuando regresa a operar contra qué observa el CEO cuando regresa a dirigir? Vean la diferencia del rol. El CEO que llega a hacer cosas o el CEO que llega a dirigir y a ejecutar con el equipo, trabajando con ellos. La diferencia no es trabajar más, es recuperar la información que cambia decisiones. Fíjense, en una dimensión, por ejemplo, a la agenda, el regreso reactivo tuyo después de vacaciones sería, llego a atender correos, pendientes y reuniones. Cuando es ejecutivo, llego a revisar y llego a tomar decisiones. La caja, cuando yo llego reactivo, veo saldo bancario de inmediato. Cuando llego a ser ejecutivo, ve caja, ve cuentas por cobrar, cuentas por pagar y 13 semanas para adelante. Vean la diferencia. Uno es a corto plazo y otro es a corto, pero mediano y largo también. En cuanto a las ventas, preguntas cuando es reactivo, ¿cómo nos fue? La pregunta típica de todos los dueños, ¿cómo nos fue? Y la pregunta debería de ser más bien revisar margen, revisar clientes y revisar la prospección que comentaba hace rato. En el tema de ejecuciones, ¿cuál es el regreso reactivo? A perseguir tareas. Ahora, ¿quién no lo hizo? ¿Cómo estuvo? ¿Quién se quedó? ¿Cómo quedó? Y por acá. A perseguir gente casi, casi. Contra un regreso ejecutivo sería ataco bloqueos de alto valor. ¿Cuáles son los puntos de negocio más importantes que debo de cuidar? Y ahí me voy. En cuanto al equipo, mis colaboradores, el regreso reactivo es retomo decisiones porque no lo hicieron bien. Voy a volver a hacer las cosas yo porque ustedes no saben cómo. Contra el regreso ejecutivo, evalúo autonomía y la rendición de cuentas. En cuanto al tema de riesgo, el regreso reactivo sería reacciono a problemas de inmediato, ahorita, incluso cuando voy llegando al trabajo por teléfono, o detecto señales tempranas. Eso sería mi regreso ejecutivo. En el resultado del negocio, cuando vengo en una fórmula reactiva, vuelvo a hacer el cuello de botella yo. Todo lo quiero concentrar y cito a la gente de emergencia en mi oficina y hago junta de volada a la primera hora que llegue yo. Contra el efecto de un regreso ejecutivo, vuelvo a ser multiplicador. El CEO reactivo recupera pendientes. Fíjense nada más.
El CEO reactivo recupera pendientes. El CEO ejecutivo recupera control. ¿Qué quieres tú? ¿Recuperar control o recuperar pendientes? Lo que no ves al volver puede costarte mucho más que tus vacaciones. Lo que te gastaste en vacaciones no es nada. La caja, clientes, ejecución, el equipo. Todo esto que ya hemos estado viendo lo tienes que checar, incluso la parte que mencionamos de los riesgos. La caja, manos de poder, o sea, menos poder de negociación. Los clientes, crecimiento que se evapore. Vamos a ver si qué pasó con el margen, con las cuentas. En ejecución, los meses de retraso, la velocidad. En cuanto a mi equipo, el CEO como cuello de botella o la autonomía. Y en cuanto a los riesgos, si hay crisis ahí que se pudo haber evitado, es decir, cómo estoy en ese tema de la crisis. El costo oculto es igual, lo que no veo, la desviación de resultados por tiempo sin detectarlos, por velocidad de reacción. La revisión de regreso reduce la tasa, las tres variables anteriores. Es decir, si yo vengo a revisar, reduzco desviación, tiempo y velocidad. El protocolo de las primeras 72 horas, ¿qué tú debes de hacer en estos próximos momentos y días y horas? No intentes resolver todo. Instala tu mente en lo que es foco y velocidad. Las primeras horas son ver, revisar 5 lentes, identificar 3 ojos y validar datos. Las siguientes horas, decidir, como ya comentaba yo hace ratito, 3 decisiones claves, pero con 3 responsables y con sus respectivas fechas. Inmovilizar sería el punto final de las 72 horas, comunicar prioridades, eliminar los bloqueos e instalar un seguimiento de inmediato. La meta no es que te pongas al día cuando llegas de vacaciones, es volver a colocar a la empresa bajo control ejecutivo, no operativo. Repito, ejecutivo, no operativo. Esto vamos a ponerles a ustedes una idea muy buena, que es un scorecard que lo usamos mucho con los directores, con los dueños de negocios. Y ustedes díganme, les voy a hacer la pregunta y ustedes contesten ahí en su lugar donde están ahorita. ¿Cómo pondrían una evaluación de lo que voy a preguntarles? Si todo está muy bien, le vas a poner 5. Si no está bien, le pones 1, 2, 3 o 4. ¿Ok? Caja. Si es crítico, es porque no tengo el pronóstico y estoy con presión. Es decir, yo me encuentro en una situación difícil. Si estoy en un control parcial, quiero decir que tengo datos disponibles y tengo acciones tardías, pero no está tan crítico. Si estoy en una parte de control, quiere decir que tengo 13 semanas de trabajo perfectamente definidas en términos de caja de flujo y tengo a los responsables muy claros. Ahí tú te puedes poner un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. ¿Cómo estás en caja ahora que llegaste? ¿Cómo estás en clientes? Si tienes pérdidas sorpresivas, es crítico. Si tienes visibilidad parcial, porque se ve más o menos el forecast ahí de cómo vienen los pronósticos, estás en una situación de control parcial. Si estás controlado al 100%, quiere decir que estás muy claro en el margen, toda la parte de prospección que comentaba yo y el cliente satisfecho. Ahí sería 5. Si no, pues le vas bajando 1, 2, 3, 4. En el tema de ejecución, en cuanto a la parte crítica sería, tengo bloqueos que están siempre esperando o me hablaron por teléfono en vacaciones porque no podían hacer las cosas bien si yo no estaba o si yo no decidía. Eso es crítico. En la parte de control parcial de ejecuciones hay un seguimiento irregular, pero más o menos van saliendo las cosas. Cuando ya está controlado todo, tengo todo perfectamente definido por áreas, por dueños y por indicadores de negocio. Si tienes ahí en el control, estás en 5. Si no, vete para 4, 3, 2, 1. En el equipo, mi equipo de trabajo, colaboradores, si es crítico cuando hay dependencia alta hacia mí. Si estoy en control parcial, quiere decir que hay una autonomía. No todos jalan igual, pero de los 4 o 5 colaboradores, mínimo 3 de ellos están bien. Me falta uno nomás. Eso es un control parcial. Si tengo todo controlado, quiere decir que todo el mundo decide y todo el mundo escala solamente por excepción. Me buscan a mí
por excepción, en cosas realmente importantes. Vamos al punto de la dimensión de riesgo para ver cómo estoy y qué debo de hacer. Si yo me mantengo en una etapa crítica, es que decir que estoy siendo reactivo. Quiere decir que yo no puedo no puedo soltar las cosas. Y todo esto está siempre dependiendo de mí. Yo tengo que ocuparme de la resolución de todos los problemas clave del negocio. Si estoy en control parcial, quiere decir que hay un mapa incompleto, pero ya tengo las ideas bien establecidas sobre los puntos críticos del negocio. Más o menos tengo el 80-20, no todo bien, pero lo tengo ya incompleto, pero prácticamente controlado. Hay un control parcial. Y cuando está controlado al 100%, quiere decir que todas las alertas tienen dueño y están mitigándose los conceptos de riesgo de una manera ordenada y correcta. Entonces ahí ponte tu evaluación. Si estás en 5, en 1, en 2, 3 o 4. Al momento de sacar cuentas aquí, te voy a decir algo. Si tú sacaste una calificación baja, por ejemplo, si ya estás en una situación delicada, por ejemplo, que tengas 4 o 3 puntos de los que ya vimos aquí en una consideración de que estás muy bajo, tienes que intervenir de inmediato, ¿eh? O sea, no le des largas a esto, interven de manera rápida, pon en tu agenda los puntos que ya viste aquí que estás mal y rápidamente trabaja para que los puedas mitigar. Estas preguntas son muy buenas, pero lo que sucede en la vida real es que las 10 preguntas que hacen que me generen muchos correos a mí o a los jefes de los negocios es que ustedes tienen que usarlas con su equipo directivo en una reunión de 45 minutos. O sea, cuando llegan tantos correos, quiere decir que tienes que trabajar rápido, sí, pero en 45 minutos encontrar las respuestas. Qué cambió materialmente mientras no estuve? ¿Qué pasó con caja? ¿Qué clientes o cuentas requieren mi atención? ¿Dónde cedimos margen o precio? ¿Qué iniciativa estratégica se frenó? ¿Qué decisión estuvo esperándose de manera innecesaria porque tenían que verme a mí para que yo dijera que sí? ¿Quién tomó buenas decisiones sin mí? ¿Qué rol o capacidad quedó expuesta ahora que yo no estuve? ¿Qué riesgo nuevo apareció que no había calculado, que no había imaginado? ¿Y qué riesgo de estos ya están pegándome? ¿Cuáles son las 3 decisiones que no pueden esperar 72 horas? Aquí esto ya tú tienes que tener muy claro en el concepto de tu negocio, dónde de estas preguntas que estoy haciendo aquí requiere tu atención inmediata y ver si tu equipo pudo o no pudo responder con información, con datos, y si ya encontraste el primer problema, cuál es el que tienes que atacar de inmediato. Estos son temas que ustedes tienen que considerar siempre en su negocio de manera inmediata, rápido, porque no pueden esperarse. Si ya detectaste algunas de estas respuestas que te puso cuando menos a pensar que algo no está bien, manos en obra, manos a la obra. Y esto les puedo decir muy importante, como para que lo tomen en cuenta en una reflexión. Tus vacaciones no interrumpieron el negocio. Como comentaba en un principio, te auditaron a ti. Si tú ves que varios de los conceptos que yo manejé contigo aquí hoy, de estos 5 puntos que he mencionado, te causaron así como que a la torre, algo tengo que hacer, si es crítico, quiere decir que tu trabajo de líder no lo estás haciendo muy bien. La pregunta no es si la empresa sobrevivió sin ti. La pregunta es, ¿en qué, fíjate, aprendiste sobre ella mientras tú no estabas? Es decir, ¿qué me enseñó mi negocio mientras yo no estuve acerca de las cosas que debo de hacer mejor porque no están bien y no las he podido manejar bien? De estos 5 puntos que he mencionado, es muy probable que hayas detectado cuando menos uno o dos que te llaman la atención y que te hacen pensar a ti seriamente sobre hay cosas que no pueden estar así porque sabes perfectamente bien, ahora que te fuiste, que debe haber cambios. Y los compromisos de salida que yo te pido que hagas aquí es, toma 3 decisiones, ponle 3 nombres, 3 responsables y pon 3 fechas. ¿Cuándo, quién y qué? Esas son las cosas que tienes que tener muy claras ahorita para que tú puedas lograr aprender de esta experiencia que te dejó tu tiempo de vacaciones. Muy bien. Si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Si alguien de ustedes desea
ser apoyado para lograr superar algunas de las cuestiones que vimos aquí, aquí está mi correo. Me da mucho gusto estar aquí y poder compartirlo. Y este aprendizaje que ustedes tuvieron vale oro porque es una cuestión de prácticamente de humildad. Es una dejar el ego a un lado y reconocer, sinceramente, yo pude mostrar a mi empresa que puede funcionar sin mí o no. Muy bien, dejamos el tiempo para preguntas y respuestas. Con mucho gusto.